Bueno, buenas tardes a todos, espero que se esté viendo bien. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Lo de conducto cerrado, vamos a hacer un pequeño repaso y después vamos a ver algunos ejercicios de los distintos tipos de ejercicios que están tabulados ahí en el Francini, que ahí lo pueden ver porque están resumidos en ejercicios del tipo 1, 2 y 3, así que eso es de muy buena ayuda. Acuérdense la ecuación de Darcy-Weisbach, que las pérdidas en términos de alturas, HF sería igual al coeficiente de fricción F por L sobre D por B al cuadrado
dividido 2 veces la aceleración de la gravedad. La velocidad no perturbada sería eso. V sub 0 al cuadrado. Acuérdense que ρ V sub 0 al cuadrado sobre 2 es una presión sobre presión dinámica, ¿no? Bueno, vamos a repasar rápidamente lo que habíamos visto de teoría. Precisamente, bueno, vimos esta ecuación acá de Darcy-Weisbach, que teníamos fuerzas debidas a la viscosidad, al esfuerzo de corte, que actúan sobre la superficie de este rectángulo que tomamos como volumen de control, y esa superficie sería pi por diámetro, la circunferencia, por la longitud L, y tendríamos el área bañada por el fluido. Y dos fuerzas, F1 y F2, debidas a las presiones en 1 y en 2, y una caída de presión entre 1 y 2. Reemplazábamos estas fuerzas en el equilibrio, cuando la velocidad se hace constante, y llegábamos a que aparecía un factor F, que era un coeficiente de fricción, que era función del número de Reynolds y de la rugosidad relativa K sobre D. La rugosidad absoluta es K dividida el diámetro para tener una rugosidad referida al diámetro, porque si no habría muchas diferencias en función del diámetro, digamos, que estamos trabajando. Y en términos de presiones es F por L sobre D por ρ al cuadrado sobre 2, y en términos de altura por V al cuadrado sobre 2G. Habíamos visto cuando la subcapa laminar cubría las imperfecciones para Reynolds bajos, entonces esa cañería podía tener imperfecciones, pero se comportaba como una cañería prácticamente lisa a bajos Reynolds, porque estaban cubiertas esas imperfecciones por esa capa límite laminar. Cuando el Reynolds aumentaba la velocidad y ese espesor de capa límite disminuía, dejando verse y actuar las imperfecciones de la rugosidad de esa cañería. En el caso de fluido incompresible, la pérdida de carga es lineal y la velocidad se mantiene constante, mientras el diámetro sea constante, no había problema. Vimos la viscosidad de remolino, debido a los remolinos, para flujo muy turbulento. Vimos para flujo compresible cómo nos aparecían las presiones al cuadrado, y desglosándolas veíamos que había un coeficiente que, si la presión en el punto 2 era muy distinta del 1, había que utilizarlo, y si la caída de presión no era tan importante, se podía usar directamente Darcy-Weisbach. En el caso de flujo compresible, cae la presión en forma cuadrática y la velocidad va aumentando debido a la aceleración por la expansión del gas. Vimos el diagrama de Moody, que en la parte laminar era F igual a 64 sobre Reynolds, y después otra ecuación como de Blasius y Colburn y White, que eran interesantes para distintas zonas del diagrama de Moody, que representa una ecuación en definitiva. Vimos el diagrama auxiliar de Moody, que con el diámetro interior y el material que está en las isolíneas inclinadas, el material de la cañería, sacamos el K sobre D a la izquierda, y a la derecha podemos tener un F mínimo, que es un F cuando se comienzan a hacer horizontales las rectas o las curvas del diagrama de Moody, y son únicamente función del K sobre D y no son función del Reynolds. También vimos las distintas ecuaciones que se podían utilizar, porque una zona era preferentemente viscosa para bajo Reynolds, es función básicamente del Reynolds, el factor de fricción, y el Reynolds involucra la viscosidad. Eso se ve con la pendiente de las curvas al inicio del diagrama de Moody en las partes de Reynolds bajos. Y luego para Reynolds más altos se volaba esa capa límite y quedaba básicamente el factor F de fricción función del K sobre D y no del Reynolds.
vemos el ensuciamiento, que dice que la rugosidad absoluta al cabo de un tiempo t es la rugosidad inicial, que es con la que se fabricó la tubería, más un coeficiente alfa por el tiempo que nosotros queremos mantener actuando trabajando esa tubería. Alfa son milímetros por año y t está en años, entonces me da los milímetros que tengo que sumar a la rugosidad inicial para tener la rugosidad al cabo de cierta cantidad de años. Los distintos materiales, cómo se ensucian cada uno, y los fluidos. Vimos el radio hidráulico, que en el caso de una cañería cuadrada era igual al lado, era igual al diámetro. Y las pérdidas secundarias, que no vimos la formación de esta ecuación, pero bueno, es proporcional a b al cuadrado sobre 2g, donde k puede estar tabulado o no. También hay otros gráficos que en función del tipo de accesorio y el diámetro nos permiten obtener la pérdida de carga equivalente a ese accesorio y transformarlo en una sola cañería rectilínea. Vemos la válvula globo, las pérdidas que producía, y la longitud equivalente para una cañería, que es reemplazando un accesorio por una cañería equivalente de tramo recto. Y la longitud total era la longitud de tramo recto inicial, que sería el color naranja acá, más la longitud equivalente de accesorios, que es el naranja más clarito, y esa longitud total es la que yo tengo que trabajar en la ecuación de Darcy-Weisbach, ¿cierto? Y para cañerías en serie, el caudal va a ser el mismo, y las pérdidas van a ser la suma de las pérdidas en cada uno de los casos. Para dos casos, teníamos que la pérdida total era igual a la pérdida en la cañería de diámetro 1 más la pérdida en la cañería de diámetro 2, poniendo esas pérdidas, reemplazándolas por la ecuación de Darcy-Weisbach, y reemplazando, poniendo la velocidad en función del caudal, reemplazando en la primera ecuación, teníamos una serie de constantes, y podíamos poner que la pérdida equivalente, que va a tener la misma forma que las otras pérdidas, en 1 y en 2, nos sacamos, ya simplificamos las partes que son constantes en los dos miembros, y nos queda los factores de fricción equivalentes 1 y 2, y L1 sobre el diámetro 1 a la quinta. F1 y F2 pueden considerarse similares siempre que estemos en régimen turbulento, que es lo que habíamos dicho anteriormente. Para cañería en paralelo, la suma de los caudales es lo que tenemos que ver, y las pérdidas de carga son las iguales para los tres casos, digamos. Esta cañería en paralelo, por ejemplo, siempre les doy el ejemplo del caño que llega desde Tierra del Fuego hasta el continente, que es el que transporta la producción de gas de Tierra del Fuego y del offshore, o sea, desde el mar, el océano, que básicamente está siendo explotada por Total Energies, la empresa francesa, y bueno, algunas otras empresas como ENAPS y Petrol. Para poder pasar un mayor caudal, estaba restringido porque había una sola cañería que pasaba por abajo del mar, se puso otra cañería en paralelo, y eso solucionó que se pueda pasar un caudal mucho mayor, llegando hoy a 21, 22 millones de metros cúbicos por día la producción de gas, y antes era mucho más limitada. Esa cañería en paralelo permite pasar un mayor caudal. Acá está reemplazando Q otra vez por la ecuación de Darcy, y en función, la velocidad puesta en función del caudal, reemplazando y simplificando nos daba la ecuación de la longitud equivalente. Habíamos visto problemas de tipo 2, por ejemplo, la descarga de un estanque,
convirtiendo los accesorios en tramos rectos, como este codo, esta válvula y esta contracción. Y trabajamos con esa longitud total y ponemos, en este caso, que tenemos todos los datos, menos la velocidad y el factor de fricción, y nos piden calcular el caudal, por eso tampoco tengo la velocidad. Entonces pongo la velocidad en función del factor de fricción y supongo un factor de fricción para régimen turbulento, es decir, prácticamente constante, que era el F mínimo que podíamos sacar del diagrama auxiliar. Reemplazamos por ese F adoptado, sacábamos la velocidad y con la velocidad el Reynolds. Otra vez con el K sobre D, volvíamos a ir al diagrama de Moody, a encontrar un F2, lo reemplazábamos acá, calculábamos otra vez la velocidad, etcétera, etcétera, y hasta que el F que nosotros vamos calculando sea prácticamente el mismo. Entonces ahí las dos ecuaciones convergen, la ecuación de Darcy-Weisbach con la ecuación que está puesta en el diagrama de Moody. Este era un ejemplo de ese ejercicio, como íbamos recalculando la velocidad y el Reynolds, partiendo de un F adoptado inicialmente, ¿no es cierto? Y podíamos resolver el problema. En lo que hemos visto en Francini, teníamos problemas del tipo 1, 2 y 3. En el tipo 1 es sencillo, porque nos piden la pérdida de carga, HP, que son función que es la ecuación de Darcy-Weisbach directamente, porque nos dan el diámetro, el caudal, o sea, la velocidad es lo mismo. Bueno, la aceleración de la gravedad la conocemos, la longitud y la rugosidad. En el caso de tipo 2, es el que acabamos de ver, que nos piden el caudal o la velocidad, prácticamente nos piden la velocidad, pero nosotros no conocemos la velocidad ni conocemos el factor de fricción. Entonces tenemos que poner la velocidad en función del factor de fricción, suponer un factor de fricción, calcular esa velocidad y ver que el F, nuevamente recalculado, sea igual o prácticamente muy parecido al F que adoptamos nosotros. En los problemas de tipo 3 de dimensionamiento es lo mismo, nos dan el caudal, la pérdida de carga, la longitud, la rugosidad, y la viscosidad, que acá figura como N. Entonces, también no conocemos ni D ni F. Entonces hay que poner D en función de F, mediante la ecuación de Darcy-Weisbach, y suponer un F. Suponemos ese F, calculamos el diámetro, recalculamos la velocidad y el Reynolds, y con el K sobre D, para ese diámetro obtenido, vamos a Moody y vemos qué F nos da. Si ese F es igual que supusimos inicialmente, está resuelto el problema y podemos trabajar con ese F y ese va a ser el diámetro. Entonces, bueno, el problema de tipo 1 es lo que dijimos, el problema de tipo 2 es K en función del, B en función de F, y lo demás es una constante, que lo llamamos K, podría haber sido cualquier nombre. B igual a una constante por F. Suponemos un F, sacamos la velocidad, recalculamos el Reynolds, y con el caso del diagrama de Moody, vemos si ese F que supusimos es igual o no al F calculado. Cuando se hacen iguales o el error es muy pequeño, se terminó el problema de iteración, digamos. El problema de tipo 3, ponemos el diámetro en función de F, o sea, del factor de fricción, y lo demás es constante. Suponemos un F y calculamos el diámetro. Con eso calculamos K sobre D y el Reynolds. Hay un método gráfico que por ahora no lo estamos viendo. Vimos la cavitación, que era cuando se vaporizaba un líquido debido a su tensión de vapor. Era a la presión cae por abajo de su tensión de vapor o presión de vapor, se vaporiza el líquido en una zona como por ejemplo donde hay un aumento de velocidad, en una restricción o por ejemplo en un Venturi. En esa parte se juntan las líneas corrientes, aumenta la velocidad, cae la presión y al caer por abajo de la presión de vapor
se genera una burbuja. Luego esa burbuja viaja con el líquido hasta una zona donde hay mayor presión. Entonces esa burbuja tiende a pasar nuevamente a fase líquida, pero disminuye su volumen drásticamente y esto genera fuerzas que suelen hasta arrancar pedazos de material. Es el fenómeno de cavitación y esto se llama implosión, porque disminuye fuertemente su volumen esa burbuja. Y eso genera fuerzas que son peligrosas, digamos, y pueden producir daños como los que vemos acá. Estos son algunos ejemplos. Acá está otra vez el diagrama de Moody y algunas ecuaciones. Ahora vamos a terminar de ver algunos de los ejercicios que vimos recién, que ya les digo, están en el Francini, está muy completo esto. Esto tiene acá una parte que está hablada también. Bueno, esto sería el problema de tipo 1, por ejemplo. Circula un fluido con un caudal, dijimos que en los problemas de tipo 1 nos daban el caudal, el diámetro o la velocidad, la rugosidad, la longitud, ¿no es cierto? Y la viscosidad cinemática en este caso, y vemos que tenemos todos los valores para calcular HF, que son las pérdidas, según la ecuación de Darcy-Weisbach, ¿no es cierto? Tenemos todos estos valores, directamente aplicamos podemos calcular la velocidad porque tenemos el caudal, ¿no es cierto? Y el diámetro. Calculamos la velocidad, calculamos el Reynolds, y con K sobre D sacamos el F. Ese es el F que va a servir porque no hay otra, lo demás está todo fijo, así que aplicamos la ecuación de Darcy-Weisbach y resolvemos el problema de tipo 1. En los problemas de tipo 2, que son problemas de descarga, que no conocemos la velocidad básicamente, el caudal es área por velocidad, así que básicamente lo que no conocemos es la velocidad, pero tenemos el diámetro, tenemos la rugosidad absoluta, por lo tanto tenemos la rugosidad relativa, K sobre D, para entrar al diagrama de Moody. Tenemos las pérdidas de carga, que sí nos las dan como dato, y la viscosidad del fluido. Entonces, lo que nos está faltando para calcular el Reynolds es la velocidad y el F para resolver el problema, para poder aplicar Darcy. Entonces, nos faltan B y F. Entonces, vamos a poner, como dijimos recién, todo, acá están las pérdidas de carga F por L sobre F al cuadrado sobre 2G, vamos calculando todos los que son constantes, ¿no? Y nos queda que la velocidad es una constante dividida F a la 1/2 a la 0.5. Eso lo despejan, lo ponen arriba o ponen la constante que ustedes quieran, siempre va a ser una constante y la velocidad va a ser función del, del factor de fricción. Entonces, bueno, la rugosidad relativa la tengo y tengo que asumir un F acá en el segundo miembro para poder calcular la velocidad. Entonces, asumo un F que puede llegar a andar, trabajando todos en régimen turbulento, en general en las cañerías, así que un F mínimo puedo asumir, que ya les digo, lo pueden llegar a sacar desde del diagrama auxiliar de Moody, que nos da ese F inicial para el cálculo. De todas formas, esto converge rápidamente, así que no, no hay, si ponen acá 0,1, rápidamente en la segunda o en la tercera iteración van a llegar al valor adecuado. Pero para hacer menos cálculo asumimos régimen turbulento y asumimos un valor de F igual a 0,02. Con este F venimos, lo
lo colocamos acá, este F asumido. Lo colocamos acá y calculamos la velocidad, ¿no es cierto? Entonces reemplazamos acá el F asumido, podemos calcular la velocidad, entonces, con esa velocidad podemos calcular el Reynolds, B por D, el diámetro es dato, la viscosidad cinemática es dato, entonces podemos calcular el Reynolds. Como teníamos la rugosidad y el diámetro, tenemos K sobre D, que es la rugosidad relativa, vamos al diagrama de Moody con estos valores, y sacamos un valor del factor de fricción F igual a 0,023. Y entonces comparamos este valor con este que habíamos asumido inicialmente, y vemos que, bueno, 0,02, 0,023, habría una pequeña diferencia entre los dos, entonces hago otro cálculo, tomo este valor de F, este segundo valor de F, lo vuelvo a poner acá, en la ecuación inicial, y vuelvo a recalcular la velocidad. Recalculo la velocidad, ven 4,78, 4,46. Pero yo no debo cerrar, como dicen los norteamericanos, por la velocidad. Debo cerrar el ejercicio por F, porque F es lo que yo supuse. Yo no supuse la velocidad, supuse F. Si bien les va a dar, pero ustedes, en este caso particular, son muy parecidas, pero ustedes tienen que cerrar por F. Calculo la velocidad, calculo el nuevo Reynolds, con K sobre D voy al diagrama de Moody, y veo acá el valor con el anterior, o sea, comparo el F con con el anterior, y bueno, 0,230, 0,234, y a ello el error que voy a cometer va a ser muy, muy pequeño, está prácticamente iguales, estos dos últimos F, entonces ese F lo voy a considerar como definitivo, y bueno, puedo calcular, resolver el problema, digamos, ese sería el F que tengo, y la velocidad va a ser la velocidad que tengo acá, esta velocidad 4,46 va a ser la velocidad adecuada. Entonces, con esa velocidad y con el área, ya que tengo el diámetro, puedo calcular el caudal. Profe, ¿Sí? ahí el F lo determina directamente mirando la gráfica o con alguna de las ecuaciones del Lo puede, diagrama. lo puede determinar mirando cuando se hace horizontal las isolíneas del diagrama de Moody. Claro, yo decía porque, por ejemplo, en ese caso 0,023 y 0,0234 en el diagrama no se nota tanto la diferencia. No, no, sí, el F está discretizado bastante bien. Lo Ah, bien. que, lo que no, lo que los Reynolds, el Reynolds un poco más, un poco menos, te va a dar más o menos lo mismo, porque acordate que las curvas eran
así inicialmente tenían una caída inicial en la zona rugosa y después se hacían horizontales acá, ¿no es cierto? Entonces vos tenés el K sobre D acá, este era K sobre D, es que prácticamente esto era K sobre D, y acá tenías ¿ves? Y bueno, acá me falta un poquito la zona de transiciones. Entonces tenés el K sobre D y vos elegís tu F acá, para este punto acá. Ahí vos estás eligiendo ya cuando se hace flujo netamente o totalmente turbulento, ¿no? Entonces, vos sacás tu F en esta zona donde es flujo turbulento. En general usamos flujo turbulento en las cañerías. Entonces, con ves que ahí vos vas con ese, perdón, con ese Reynolds turbulento, vas a sacar el F acá. Esto lo podés sacar de acá o lo podés sacar del diagrama auxiliar de Modi en la parte derecha, el diagrama auxiliar de Moody. Ese tiene puesto también a la derecha que vimos recién, tiene puesta el F mínimo, que es un F o sea, buscar un F turbulento. Para el caso de D que vos tenés, buscas un F turbulento que sería acá, donde ya se hacen horizontales. Acuérdate que se empezaban a hacer horizontales a partir de una determinada línea acá que vos considerabas como límite, en la cual a partir de ahí hacia la derecha era todo eh, todo turbulento, ¿no? A partir de esta línea todo se hacía prácticamente horizontal. Entonces el F que vos asumís es un F por acá, turbulento. Buscaba un Reynolds acá arriba de 1.000.000, seguro ya tenés un régimen turbulento. Entonces sacás el F, que es el F mínimo, acordate que es el F mínimo para este caso de D, ves que va a ser el F más chiquito. Si yo tuviera un Reynolds por acá, el F sería mayor, ¿no es cierto? El F va subiendo acá en las ordenadas, ¿no? Entonces no elegí un F acá, sino elegí un F acá. De todas formas, si eligieras un F por acá, después cuando haces la iteración, te va a dar, te va a converger rápidamente. Bueno, profe, gracias. Dale, ese sería el tema. Y los problemas de tipo 3, que aparentemente son un poco más dificultosos, porque a mí me piden el diámetro, es un tema de dimensionamiento. Por ejemplo, dos depósitos separados a 5 metros de elevación uno respecto del otro, están conectados por una tubería de 300 metros de longitud, de acero comercial, de rugosidad absoluta 0,046 milímetros. ¿Qué diámetro debería tener esa cañería para transportar un determinado caudal, acá hay 50 litros por segundo de alcohol, de viscosidad cinemática que te la dan como dato? La viscosidad cinemática anda del orden de 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo, en la mayoría de los casos. Entonces la viscosidad te la dan, la longitud es en 300 metros, te la están dando, el delta H, la diferencia de altura, es 5 metros de elevación uno respecto del otro,
y el caudal te lo dan, pero lo que no tenés es el diámetro ni las pérdidas, o sea que tendrías que determinar el diámetro. Entonces, vos aplicás Bernoulli entre el tacho de abajo y el tacho de arriba, entre 1 y 2, y sacás las pérdidas, HF, que es algo que vos no tenías, pero las pérdidas las puedes calcular con Bernoulli. Entonces, de estas dos incógnitas, HF y el diámetro, te queda el diámetro nada más, porque las pérdidas yo las puedo calcular, porque tengo todo para calcularlas. Si los dos recipientes están a la presión atmosférica, y la diferencia de energía cinética entre V1 y V2 es despreciable, o la desprecio inicialmente, me queda que el delta P, o sea, la pérdida de carga, van a ser igual a Z1 menos Z2. O sea que la diferencia de altura entre los dos tanques es la pérdida de carga total, HF. Después, como ya tengo HF, lo pongo acá, lo pongo acá directamente, y pongo acá la velocidad, la estoy... esperen, voy a cambiar la letra griega. Esto es G. Entonces pongo la velocidad en función del caudal, y caudal al cuadrado, pi al cuadrado, diámetro me va a quedar a la quinta, porque era F por L sobre D, al poner todo en función de la velocidad en función del caudal, me queda el diámetro a la quinta. Entonces las pérdidas yo las saqué con Bernoulli, y me queda el resto, que hay un montón de constantes acá, ¿no es cierto? Y F. Entonces me quedan las pérdidas en función, perdón, las pérdidas las tengo, me queda F y D como incógnita, ¿ven? Entonces yo despejo el diámetro acá, que va a ser una raíz ahí, o el diámetro, acá a la quinta, pues tengo que sacar la raíz. Todo lo demás son constantes, y me queda el diámetro en función del factor de fricción. Vuelvo a hacer lo mismo que hice en el caso 2, asumo un F turbulento, un F mínimo, cuando se hacen horizontales las curvas de K sobre D, asumo el F, por ejemplo 0,02, entonces saco el diámetro. Y caudal es área por velocidad, en la ecuación de continuidad, entonces puedo despejar la velocidad, con la velocidad puedo calcular el Reynolds. Tengo el K sobre D porque tengo la reducida y el diámetro que me dio en el caso anterior. En este caso me ha dado 0, o sea, 19 centímetros en la primera suposición. Y tengo el K, entonces puedo calcular K sobre D, y como tengo la velocidad, también puedo calcular el Reynolds. Con el Reynolds y el K sobre D, voy al diagrama de Moody, y acá, bueno, esto es un caso simplificado. Y saco un F, 0,014. Con este nuevo F, vuelvo acá a esta ecuación, pongo ese nuevo F, recalculo el diámetro, recalculo la velocidad, recalculo el Reynolds, y con ese Reynolds y el K sobre D, que ya lo tengo, vuelvo y calculo otro F, 0,14,1 contra 0,14,3. Y ahí prácticamente estoy con un error muy pequeño, después lo podrían llegar a calcular también, ese error, y ahí ya suspendo y adopto este F. Como este F es el último, el diámetro va a ser este que ya calculamos allí, y 17,8 centímetros. Ese va a ser el diámetro final, y ya calculé el diámetro de
de la cañería. Y ahí resolví el problema. O sea que los ejercicios del tipo 1, únicamente la pérdida de carga HF la sacan directamente porque tienen todos los datos. En el ejercicio del tipo 2, que tienen que calcular la velocidad o el caudal, pongo la velocidad en función del factor de fricción, supongo un factor de fricción y calculo la velocidad. Con esa velocidad del Reynolds, con el Reynolds del K sobre D, vuelvo al diagrama de Moody, saco otro valor de F y veo cómo se comporta con el F asumido, si están muy lejanos o más o menos son lo mismo. Y ahí resolví el tipo 2. Y en el tipo 3, que es de dimensionamiento, es decir, calcular el diámetro, yo pongo el diámetro en función del F, del factor de fricción. Asumo un factor de fricción, calculo el diámetro, con ese diámetro calculo la velocidad, con esa velocidad calculo el Reynolds, y con el K sobre D voy a diagrama de Moody y recalculo un F. Si ese F es igual que el anterior, ahí se suspende el ejercicio, y si no, sigo con el F segundo que yo había obtenido. Y ahí resolvemos este tipo de problemas. Bueno, recuérdense que esto es para conductos cerrados que están sometidos a presión interna, es decir, que están completamente llenos, y en general estamos considerando de sección circular, ¿no? Por ejemplo, el punto 1 al 2 está fluyendo un fuel oil pesado a través de una tubería de acero horizontal de 900 metros de longitud y 15 centímetros de diámetro. La presión en 1 es de 11 kilos y en el punto 2 es de 0,35 kilos. Fíjense cómo cae, ¿no? Como 10 kilos por centímetro cuadrado, de 1 a 2 la presión. La viscosidad cinemática, 4,13 por día a la menos 4 metros cuadrados por segundo, y la densidad relativa, 0,918. ¿Cuál es el caudal en litros por segundo? Entonces, cuando nos piden el caudal o la velocidad, ya sabemos que es del tipo 2 el ejercicio, el problema. Gracias a esta clasificación que hizo Francini, ¿no? Entonces, tenemos acá los datos, que serían el diámetro, la longitud, bueno, la aceleración de gravedad, la presión 1, la presión 2, la viscosidad cinemática, la densidad relativa, y nos piden el caudal, o sea, la velocidad, digamos, porque el diámetro ya lo tenemos. Y hacemos así, otra vez, B en función de F. Bueno, las pérdidas de carga las puedo conocer aplicando Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2, P1 sobre gamma, más B1 al cuadrado sobre DG, más Z1, que hasta ahí sería, menos, acá le saco la pérdida de carga, o se la sumo al segundo término, ¿no es cierto? Que serían, delta H serían el HF que nosotros estábamos buscando. Y entonces, bueno, podemos podremos trabajar con esto si no tuviéramos, pero acá hay datos que ya tenemos, ya. El delta H ya lo tenemos, creo que está acá. No, podemos perdón, el delta H lo podemos calcular con Bernoulli. Y después tenemos, acá ya está calculado acá, sí, es demasiado rápido. Bueno, delta P, P1 menos P2 al cuadrado sobre gamma es el HF que usábamos nosotros, o el delta H. Calculando con Bernoulli, acá se obtuvieron 116 metros, esto está expresado en metros. F por L sobre D, L lo tenemos, D lo tenemos,
y B no lo tenemos, entonces nos queda B al cuadrado sobre 2G, 2 lo tenemos, G es 9,81, o sea, todo esto sigue siendo una constante, y esto es una constante, entonces podemos poner B en función de F, pero en este ejercicio, fíjense que el ejercicio hablaba de un fuel oil pesado, entonces yo podría llegar a suponer que las velocidades no son muy grandes porque es un fuel oil, es de una viscosidad bastante interesante, fíjense, 4 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por segundo, por lo que la velocidad quizás no sea tan importante y no tenga que usar la ecuación, que llegar a usar la ecuación de Darcy-Weisbach, sino que me puedo arreglar, si el flujo es laminar, con la ecuación de Hagen-Poiseuille. ¿Ven? Entonces, pruebo, pero ¿por qué pruebo? Porque vi que era fuel oil, vi que la viscosidad era importante, y digo, bueno, por ahí el Reynolds no es tan grande y estamos en un flujo entre 2000 y 4000 o menor de 2000, que lo puedo considerar laminar. Entonces, por eso pruebo primero con Hagen-Poiseuille, que me decía que la velocidad media era igual a la diferencia de presión entre P1 y P2 por el diámetro cuadrado sobre 32 veces la viscosidad por la longitud. Y esa velocidad media de Hagen-Poiseuille me da 2,15 metros por segundo, que es bastante baja, digamos, en general. Y calculo el Reynolds, ¿ven? Y el Reynolds me da 782, o sea, que estamos, si vamos al diagrama de Moody, vemos que este Reynolds es muy bajo y vamos a estar en la zona laminar, ¿no es cierto? Acuérdense siempre de tener a mano, si es que el ejercicio lo pide, el diagrama de Moody, ¿no? Sin machetear, obviamente. Y ven que es muy bajo, entonces puede ser laminar, entonces yo confirmo que puedo utilizar la ecuación de Hagen-Poiseuille. Este es un caso en que en vez de Darcy-Weisbach, que era para laminar y turbulento básicamente, puedo usar Hagen-Poiseuille, porque ya veo que las viscosidades y la velocidad, por lo tanto, va a ser baja y el Reynolds bajo. Entonces se confirma el régimen laminar, por lo que sí puedo utilizar la ecuación de Hagen-Poiseuille, la utilizo y ya con esta velocidad y el área conocida puedo calcular el caudal. Bueno, este lo habíamos visto, pero esto se llama canal de descarga, que va desde un recipiente o un reservorio o un estanque de grandes dimensiones, una embocadura, un determinado diámetro, un codo, una válvula y la salida a la atmósfera. Ya vemos que acá sale a la presión atmosférica y este recipiente está sometido a la presión atmosférica. Entonces, vemos que lo que me está pidiendo determinar el caudal, ¿ven? Acá, letra. Bueno, voy a arreglar. Entonces, al P no caudal es lo mismo que P no la velocidad. Entonces será un problema de tipo 2, en el cual nosotros teníamos que poner la velocidad en función del factor de fricción F y suponer un factor de fricción F. Acuérdense que está siempre en régimen permanente, con la tubería totalmente llena, y el recipiente, sobre todo está permanentemente lleno. Porque si no hay un ejercicio que, no sé, alguno de estos años lo vamos a incorporar acá, que nos da el caudal variable, ¿no es cierto? Cuando esto no tiene una reposición y 1,1 sigue estando en ese nivel, sino que va bajando, ¿no es cierto? Hay que hacer alguna integral ahí, pero no es muy difícil. Bueno, entonces dijimos que teníamos que poner B en función de F,
y las pérdidas las podemos sacar por Darcy-Weisbach, pero al poner el L de Darcy-Weisbach, ese L es el L total, que involucra el tramo recto, que son 50 metros de tramo recto, en este caso 50 metros, 47 más 3, 50 metros de tramo recto, y ahora tengo que pasar esta embocadura, este codo y esta válvula a tramo recto. Entonces veo que en los gráficos como el que vimos recién, el codo a 90 grados, con el diámetro de 4 pulgadas, acuérdense que por ahora este diámetro lo estamos considerando como diámetro interior, pero probablemente este diámetro sea un diámetro nominal y el diámetro interior sea un poco menor, dependiendo la cédula o el schedule que tenga esa cañería. Ya lo habíamos explicado en la clase anterior, pero voy a volver a abrir. Bueno, entonces ese equivalente de accesorio es para un codo 3,4 metros, la válvula globo 34 metros, una contracción 1,8 metros, 8 metros, tenemos 39,8 metros cuadrados de metros de longitud equivalente de accesorio, más 50 metros de la longitud que ya era de tramo recto, tenemos 89 metros. Entonces en la ecuación de Darcy-Weisbach yo no tengo que utilizar ni este, tengo que utilizar la suma de los dos, porque los accesorios los transformé en una cañería recta, ¿no es cierto? Y se puede hacer de distintas formas, por el método iterativo usando el diagrama de Moody, o el método gráfico, que algo explicamos la otra vez, pero se les puede llegar a complicar, tendrían que graficarlo sobre un diagrama de Moody, o un método iterativo usando la ecuación del Colebrook y White. Vamos a usar básicamente el primer caso usando el diagrama de Moody. Entonces las pérdidas no las tengo, pero aplico entre 1 y 2, puedo aplicar entre 1 y 2 Bernoulli para obtener las pérdidas que no las tengo. Entonces es P1 sobre gamma más Z1 más B1 al cuadrado sobre 2G. P1 y P2 son lo mismo, y bueno, y la pérdida de carga la podría haber puesto acá escribiéndola, pero bueno, el delta de energía cinética lo considero despreciable, después lo puedo recalcular si quiero ver cómo me dio, y las pérdidas HF o HL para usar en la ecuación de Darcy-Weisbach son simplemente o básicamente la diferencia de altura entre 1 y 2. Las diferencias de altura son 7 metros acá, más 3 metros acá, suponiendo esto está ahí abajo, ¿no? 3 más 7 son 10 metros, entonces Z1 menos Z2 son básicamente las pérdidas que tengo, que son 10 metros. Entonces, ese es H. Entonces ya tenemos H de la ecuación de Darcy-Weisbach, H igual a F por L sobre D por V al cuadrado sobre 2G. Entonces, poniendo todo acá no está puesto, poniendo en función de la velocidad, en función del caudal, y sacando todo lo que son constantes, me queda la velocidad, una constante, en función del factor de fricción. Adopto un determinado factor de fricción. Acá en este caso adopté 0,025, que lo puedo sacar, ya les digo, del diagrama auxiliar de Moody, lo podría llegar a sacar. Y, o si no, en la parte donde se horizontaliza el caso de D,
y saco un F mínimo para ese K sobre D, o sea, el F horizontal, dijimos así. Adopto ese 0,02, por ejemplo, o 0,025, como en este caso, para el régimen turbulento. Como adopté ese F, lo adopté, calculo la velocidad B. La velocidad B, el cálculo 1, ¿no es cierto?, me da 2,99. Con esta velocidad puedo calcular el Reynolds, porque tengo B por D sobre nu, null también lo tengo. Entonces calculo el Reynolds. Con ese Reynolds y el K sobre D, este Reynolds y el K sobre D, que también lo tengo, voy y obtengo del diagrama de Moody un F2. Este F2 me da 0,018 y es bastante distinto de este F, ¿no es cierto? Entonces, ya dejé ese F ya que había supuesto inicialmente, no me sirve, sigo con este F2. Ese F2 lo vuelvo a poner acá, en esta ecuación, y calculo la velocidad B. Lo meto, calculo la velocidad, con esta velocidad calculo un Reynolds 2, ven acá era 300.000 y acá 350.000. Entonces con este Reynolds 2 y el K sobre D, vuelvo al diagrama de Moody y obtengo un F3. Este F3 me da 0,181, perdón, y veo que prácticamente está en línea con el F anterior. Hay muy poca diferencia, está recién en el cuarto orden la diferencia. Entonces considero que este F3 está bien, por lo cual la velocidad también estaría bien, y la velocidad sería, y bueno, la calculo acá, la velocidad, y con esa velocidad ya puedo calcular caudal igual a área por velocidad y resolver el problema. De otro modo, también habíamos dicho que con el diagrama auxiliar de Moody, para el diámetro interior de la cañería, si me dicen que el material es acero comercial, por ejemplo en este caso, yo voy con el diámetro interior, que está en pulgadas en muchos casos, no se equivoquen con las unidades, venimos hasta acero comercial, sacamos la rugosidad relativa, vamos hacia la derecha y sacamos el F mínimo, 0,016, ahí, o aproximadamente 1,7. Entonces ese es el F mínimo que yo puedo usar para comenzar la iteración. Pero de todas formas, cualquiera que pongan en algún momento les va a converger. Entonces acá tenemos, bueno, el primer cálculo, el Reynolds, vengo, K sobre D, saco el F, y bueno, a esa velocidad la consideré buena en el último caso, los dos F estuvieron iguales prácticamente, y puedo calcular el caudal. Entonces yo estoy viendo la ecuación de Darcy-Weisbach y la ecuación del diagrama de Moody, que puede ser la de Colbrook-White o la que sea, está representada por curvas, pero es una ecuación, no es una curva cualquiera, que es una ecuación empírica, como vimos en el caso anterior. Si quisieran, podrían utilizar una ecuación que podría ser la de Colbrook-White o la que es, ¿cómo se llama? Explícita, ¿no? La de Colbrook-White es implícita en F, o sea, tengo F en el primer miembro y en el segundo miembro. Con problemas ahí. Tengo que trabajar por tanteos ahí, pero si no, usan la ecuación, la que es explícita, o sea, no puedo, me olvidé el nombre. Bueno, se podría sacar con el método gráfico también, que es partir de una igualdad,
y trazar una recta en el diagrama de Moody y bueno, ver para el caso de D cuánto es el reino mío y se soluciona el problema. Pero bueno, por ahora no estamos viendo ese caso. O hacer una planilla Excel y resolver la ecuación. La ecuación, esta es la implícita de Coleridge-White. La explícita, que tiene F en un solo lado, es la de Halland. Así que podrían usar la ecuación de Halland, yo la tengo ahí, la pueden poner en un Excel también, directamente trabajan con la ecuación de Halland y no tienen problema. Dan muy parecidas, todas las ecuaciones dan muy parecido el F. Pero ya ven ustedes que ya empiezan a trabajar valores aproximados, estoy usar su criterio, ¿no? Para ver cuál es el valor más adecuado, ¿no? Y bueno, acá también está resuelto esa ecuación con un Excel, ¿no? Las cañerías en serie dijimos que eran dos cañerías de distintos diámetros, por lo tanto tienen dos pérdidas de carga distintas. Tiene una longitud también que puede ser distinta o puede ser igual. Pero el caudal que entra es el mismo caudal que sale, ¿no es cierto? Porque no tiene para dónde ir. No le queda más remedio que ser igual. Entonces, el caudal es igual, pero la pérdida de carga acá es distinta de la pérdida de carga acá. Entonces, lo voy a llevar a un diámetro equivalente y una longitud equivalente. Por ahora no lo estamos considerando, esta embocadura, digamos, pero sí lo que vamos a considerar son los dos diámetros distintos para llegar a un diámetro equivalente y una longitud equivalente. Para cañerías en serie, en este caso, el caudal es el mismo, dijimos, y la pérdida de carga en uno es distinta de la pérdida de carga en dos. Se suman las dos y nos da. Reemplazamos cada una de estas por su valor de la ecuación de Darcy-Weisbach, F1 por L1 sobre D1 por V1 al cuadrado sobre G, lo mismo para 2, y la velocidad la vamos a poner en función del caudal. Esto es pi acá. Entonces, esta velocidad la voy a meter acá adentro, y bueno, ahí queda un poco más complejo, pero después se va solucionando todo, ¿no? Reemplazo ahí y reemplazo. En el 2 también. En la velocidad 2. Y entonces nos queda, acá ven H igual F1 por L1 sobre D1, hasta ahí vamos igual, acá B1 lo reemplacé, me queda, como está el cuadrado, queda 16 cubo al cuadrado, pi al cuadrado de 1, todo esto, y F2 más todo esto. Todo esto que está acá y todo esto que está acá en negro, lo puedo sacar factor común, y también puedo decir que la pérdida de carga equivalente a estas dos cañerías tiene este mismo formato. O sea, esta va a ser la H equivalente, esta que está acá abajo, va a ser del mismo formato que las otras, nada más que me va a dar la longitud equivalente. Entonces, ese H equivalente o final es igual a 1 más 2. Entonces, como esto lo que hago es igualar, ¿no? Acá. Viene igual. Igualo estas dos ecuaciones y me queda F por L equivalente sobre D equivalente a la quinta igual a F1 por L1 más F2 por L2, porque todo lo demás se me simplifica, ¿no? Entonces ahí puedo sacar a partir de un diámetro equivalente que yo considere adecuado la longitud equivalente.
El F equivalente, el F1 y el F2, si yo supongo que estoy siempre en un flujo turbulento, son aproximadamente iguales, porque ya dijimos que para flujo turbulento el F se hacía prácticamente independiente del Reynolds, entonces puedo considerarlo para turbulento, que son similares, y puedo sacar los F, entonces me va a quedar la longitud equivalente, igual diámetro equivalente a la quinta por este coeficiente, esta suma de las longitudes y los diámetros a la quinta. Yo acá voy a sacar la longitud equivalente para esas dos cañerías en serie, pero se podrían poner acá L1, L2, L3, L4, L5, etc. Que esa es la ventaja de este método de la longitud equivalente, que nos permite ir sumando 2, 3, 4, 5 diámetros, los que quieran. El tema es que si yo trabajo, como está en algunos libros, que van haciendo un reemplazo de una ecuación en otra ecuación, cuando tenga más de 2 cañerías o 3 cañerías o 4 cañerías, la ecuación se les va a hacer kilométrica y muy difícil de arreglar. En cambio, con el método de la longitud equivalente, siempre van trabajando acá, sumando acá las distintas cañerías que les salgan, sean 2, 3, 4. ¿Mm? Y el diámetro equivalente, ¿cómo lo elijo? Que es la pregunta que siempre hacen. Y ese diámetro equivalente es o una iguala de 1, o una iguala de 2, o como yo les digo siempre, si están en una empresa, van al almacén o al pañol de esa empresa y ven qué cañería es la que tienen disponible. Por ahí no es ni del diámetro 1 ni del diámetro 2, pero tienen 1000 metros de cañería, qué sé yo, de 4 pulgadas, o de 5 pulgadas, o de 3 pulgadas, y bueno, van a usar esa cañería que ya tienen en existencia, no van a ir a comprar otra porque los van a echar, porque son caros. Entonces, son caros como ingeniero. Entonces, uso ese diámetro equivalente. O si no, puedo tomar un promedio entre de 1 y de 2. Pero ese promedio tengo que ver que sea una cañería comercial, que no me dé una cañería que después no la encuentro de 3,257 centímetros de diámetro, y esa de 3,257 centímetros de diámetro no existe en ningún lado, no la venden, o es muy cara, o tengo que hacerla especialmente para mí, entonces no sirve. Digamos. Tienen que tener cierta lógica para elegir ese diámetro equivalente. O todo igual a de 1, o todo igual a de 2, o tengo una cañería de tanto y utilizo esa, y que sea un diámetro comercial, o sea, que se fabrique, digamos, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, acá elegimos la cañería acá, L3 de 4, de 4 pulgadas y de 3 pulgadas, están acá y se obtuvo esta longitud equivalente de 210 metros para la de 4 pulgadas, que es la que se buscó, a 4 pulgadas de diámetro interior, entonces esas dos dan 210 metros. Y esa sería la longitud de 4 pulgadas equivalente a esas dos. Acá esto estaría mal, porque estoy sumando dos veces la longitud de 4 pulgadas. La longitud total va a ser, bueno, acá en este caso, estas dos me darían una longitud equivalente, esta longitud equivalente, y esa es la longitud equivalente que yo tengo que utilizar, ¿cierto? Que sería esta, 210 metros. Esto no va. Y voy a la ecuación de Darcy-Weisbach, y bueno, tengo las pérdidas de carga que son 20 metros, que básicamente es Z1 menos Z2. Estas son las pérdidas de carga, esto está por Bernoulli, esta, ¿no? Por Darcy-Weisbach.
la pérdida de carga por Bernoulli. Después sí, con estos 20 vengo acá a Darcy-Weisbach, F por I sobre D, B al cuadrado sobre 2G. Bueno, y puedo poner B en función de F. Adopto un F, acá 0,02 por ejemplo, y ya sigue como veníamos haciendo antes. Adopto un F, calculo la velocidad, recalculo el F, 0,018, y yo había adoptado 0,02, o sea que puedo hacer una iteración más, recalculo la velocidad, recalculo el Reynolds, y llego a un F 0,018, que es prácticamente igual al segundo calculado, y calculo el caudal. Bueno, acá otro ejercicio, una bomba centrífuga tomando una salmuera de un tanque y la envía hacia el fondo de otro tanque. El nivel de salmuera en el tanque es de 61 metros por arriba del tanque de suministro, que sería el delta Z, que básicamente sería la pérdida. La tubería que conecta los dos tanques es de 213 metros y su diámetro es 0,154. El caudal de salmuera es 1175 litros por minuto. Ahí tienen que transformar todas las unidades a unidades coherentes. Y los accesorios son estos que producen pérdida de carga. Acuérdense que la pérdida de carga secundaria era, esa pérdida HP secundaria era K por B al cuadrado sobre 2G. Si me dan los K de cada uno de estos, uso los K. Y si no me dan los K, directamente voy al dibujito donde tengo el codo, la válvula, y calculo cuál es la longitud equivalente. ¿Cuánto costará la operación de esa bomba? Entonces, R larga una letra. Rho, la densidad, 1000 kilos por metro cúbico, mu, (1,2 en tipo A). Acuérdense con los pascales, ¿no?, por segundo, la equivalencia, ¿no? Ese tipo A. El costo de la energía también me lo dan. El caudal me lo dan. Yo lo paso en litros por minuto, lo paso a metros cúbicos por segundo para poder simplificar luego. El delta H, o sea, las pérdidas de carga, 61 metros. Bueno. La longitud la tengo y el diámetro lo tengo. Entonces tengo que calcular el caudal, ¿no es cierto? Perdón, el caudal lo tengo, y por la de continuidad tengo el área acá. Como tengo el diámetro, puedo sacar el área, puedo sacar la velocidad. Lo hago en metros por segundo. Tengo el Reynolds y tengo K sobre D. Tengo la densidad acá también. Entonces puedo sacar el Reynolds. Tengo el K sobre D y tengo del diagrama de Moore el F.
saco la longitud equivalente de los accesorios del diagrama, que me daba el grafiquito que me daba arriba cuál era cada uno de los accesorios, y con el diámetro interior y el tipo de accesorio calculaba la pérdida de carga, cada una de estas. Si no, si no es H igual a K por B al cuadrado, sobre G. Si me dan los K, puedo calcular las pérdidas H1, etcétera, etcétera, que me van a dar parecido a estos números. La longitud de tramo recto la tengo, le tengo que sumar la longitud equivalente a los accesorios. Y llego a una longitud total, esto más esto, esto. Esto es lo que yo tengo que usar, esta longitud total es la que tengo que usar en Darcy-Weisbach. Y esta, delta H, es la pérdida total acá. Acá no es solamente la fricción, porque si yo uso el L total, tengo las pérdidas delta H total, no solo por fricción. Bueno, serían pérdidas primarias más secundarias, fricción más secundaria. Más. Faltaba esto. Ahora, también voy a tener pérdidas por diferencia de presión entre 1 y 2. Entonces, entre 1 y 2 voy a tener pérdidas por fricción, más pérdidas secundarias en los accesorios, más la diferencia de presiones también voy a tener entre 1 y 2. Entonces, para la diferencia entre 1 y 2 de presiones, voy a utilizar Bernoulli. Si tengo una bomba, la energía que está dando la bomba va en el primer miembro y las pérdidas de carga irían en el segundo miembro, o las paso negativas acá, ¿cierto? Acuérdense que esto es siempre como como dice la pérdida de carga, la línea de carga hidrodinámica total, que habíamos visto, en la cual yo tenía a ver, un cachito. Faltaba el 2 acá. Entonces, si yo tengo
Vamos a hacer esto. Esta es Z1, por ejemplo. Esta es B1 al cuadrado sobre 2G, son las energías en 1. Yo esto lo digo por las dudas que no se acuerden. Pero ya lo deberían saber esto. Que sería la energía de velocidad. Esta sería la energía de presión. Y en el punto 2 tienen Z2. Distinta de Z1. Hacer esto. Por ejemplo, una mayor energía de velocidad y una energía de presión. Entonces yo puedo decir que la suma de las tres energías cumple la ecuación de Bernoulli, que es una constante. Pero si yo agrego una bomba, esta va a estar en el primer miembro. Entonces acá, si yo agrego la bomba, es una energía entregada, que esta sería la altura de la bomba. Y esto dijimos que era 1 sobre gamma. Bueno, el segundo miembro es todo lo demás. Si yo le agrego una energía, le tengo que agregar en el primer miembro. Y si tengo pérdida de carga, esto ya no va a ser una recta horizontal, sino que va a ser una recta inclinada. Y acá va a aparecer un pequeño segmentito que van a ser las pérdidas de carga HF, ¿cierto? Entonces, acá las pérdidas de carga las tengo que sumar acá en el segundo miembro, HF. Eso es todo lo que era repetir algo que ya habíamos visto de todas formas. Entonces, cuando aplico Bernoulli,
tengo que tener en cuenta la bomba en el primer miembro y las pérdidas en el segundo miembro. O estas pérdidas HF o delta H las paso acá al primer miembro restando, ¿no es cierto? Entonces me queda que las pérdidas por presión, ya no por fricción y por accesorios, sino por diferencia de presiones, se obtienen aplicando Bernoulli. B1 igual a B2, Z1 igual a 0, bueno, Z2 igual a, o delta Z en realidad 61 metros, y esto va a ser la diferencia de presión. La altura de la bomba, o que tiene que tener esta bomba para transportar de 1 a 2 el caudal dado, con esas características y esa cañería, va a ser igual las pérdidas de carga que tengo que vencer esa bomba. O sea, las pérdidas de carga primaria, estas, que son por fricción y pérdidas secundarias, primaria y secundaria, que las saco por decir Weber. Esas son las pérdidas primarias y secundarias, 1,69 metros de pérdida. Pero cuando saco la diferencia entre 1 y 2, el recipiente 1 y el recipiente 2, que están en una diferencia de altura, son 61 metros. A esa pérdida por presión o por diferencia entre el punto 1 y el 2 de 61 metros, le sumo 1,69 por fricción y pérdidas secundarias. Entonces me da un total de 62,69 metros. Esta es la altura de la bomba que yo tengo que considerar cuando quiera calcular la potencia de la bomba. Que era gamma por Q por H de la bomba. La altura que da la bomba. Bueno, para el rendimiento igual a 1, tengo H de la bomba 62,69, el caudal lo tengo, el peso específico lo tengo, si tengo la densidad transformo en peso específico, el rendimiento, si no me lo dicen, es igual a 1, entonces gamma por Q por H en kilos por metro cúbico, metros cúbicos por segundo y metros, todo eso dividido por 75 me daría en CB, pero yo no lo quiero en CB, lo quiero en kilowatt. Entonces me da una potencia de 14,22 kilowatts. Como yo sabía que el costo del kilowatt me lo daban acá a la entrada en el ejercicio, que el costo era 40 pesos por kilowatt hora, yo lo multiplico y me da el costo de la energía. Bueno, ese sería otro tipo de ejercicio. Esto creo que este ejercicio está en la parte de bombas, si mal no recuerdo. Estamos viendo conductos cerrados. Bueno, lo vemos directamente, es un recipiente con agua a una temperatura y una caldera con vapor de agua, cuya presión interna la puedo saber a través de tablas de vapor saturado. Saco la P1 y P2, la diferencia, y le pongo acá la altura de bomba en el primer miembro y menos las pérdidas. Y las pérdidas las puedo calcular como las pérdidas de 1 a la bomba y de la bomba a 2, porque tiene dos diámetros distintos, y ahí resuelvo este ejercicio. Pero este está en bomba. Este ejercicio. Si mal no recuerdo. Bueno, acá está otra vez del fuel oil pesado, otro similar, que lo sacaba con
Hagen-Poiseuille. Acá está el diagrama. Cada una de estas pérdidas es K por V al cuadrado sobre 2G. Si nos dan los K, yo puedo sacar cada uno de estos valores, que es una constante de esa válvula o de ese accesorio. Si no me lo dan, lo tengo que calcular. Y estos son los tubos comerciales, el diámetro nominal y el diámetro en milímetros, y el diámetro real que tiene cada uno de estos. Para lo cual tengo esta tabla que me da los espesores, que es el número de cédula que hemos visto, o el schedule. Acuérdense que nosotros habíamos dicho, ya con esto los dejo, lo repetimos otra vez por las dudas, porque es muy importante y no suelen verlo. Bueno, esto sería una cañería. Vamos a agarrar el color. Este sería el espesor de la cañería para una cierta cédula o schedule característica. Si yo tomo otra cédula distinta, otro schedule distinto, por ejemplo, un schedule mayor, yo le había comentado que esto se usa mucho. En la industria del petróleo, por ejemplo. Fíjense, el diámetro exterior es el mismo, a pesar de que uno quedó más bajo que el otro, pero bueno, es el mismo diámetro. El diámetro exterior es el mismo, pero el diámetro interior es menor. Este, por ejemplo, sería, en la industria se conoce, por ejemplo, como 17, se da como peso, y en realidad son espesores, pero se escriben como peso. Quiere decir que cada pie pesa 17 libras, y de esto, cada pie de este tubo pesa 23 libras. Pie. Cada pie. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Que los dos son de 4 pulgadas. Los dos son de 4 pulgadas, pero fíjense que del diámetro exterior, pero el diámetro interior de este es mucho menor que el diámetro interior de este. ¿Por qué? Porque al ser de 23 libras pie, cada pie pesa más, quiere decir que todo esto es a costa del diámetro interior, que se reduce. Acuérdense de esto. Entonces, cuando vayan a seleccionar, en realidad, acuérdense que tienen que buscar una cañería que se fabrique y ver cuál es realmente el diámetro interior según el schedule, que es lo que está acá, o la cédula, o el espesor de cañería, como quieran llamarlo. 63 queda. Bueno, no sé si se entendió hasta acá medianamente, si me pueden confirmar. Sí, profe, se entendió bien. ¿Se entendió? Pregunten, si no. Acuérdense, tipo 1, 2 y 3, los ejercicios. Primero calculan las pérdidas HF directamente con Darcy-Weisbach.
En el tipo 2 les piden la velocidad, o lo que es lo mismo el caudal, entonces ponen la velocidad en función del factor de fricción, asumen un factor de fricción, calculan la velocidad, y de ahí siguen iterando. Y en el tipo 3 ponen el diámetro en función del factor de fricción, asumen un factor de fricción, turbulento, mínimo, y de ahí resuelven el ejercicio iterando entre la ecuación de Darcy-Weisbach y el diagrama de Moody, que es otra ecuación distinta. Necesitan dos ecuaciones para iterar. Bueno, pero entonces que esto, hasta acá, hasta conductos cerrados, entra en el parcial, así que el viernes creo que ven semejanza con Mauro, así que, y creo que el otro lunes ya la mesa, el parcial. Así que cualquier duda, no duden en consultar. ¿Está bien? Medianamente bien. Perfecto, profe. Bueno, chicos, nos estamos viendo. Sí, profe. Bueno, chao, profe, nos vemos. Ok. Adiós, profe, hasta luego. Chao, Gracias. profe. Adiós, profe. Muchas Nos vemos, gracias. profe. Gracias. Chao, nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe, hasta luego. Muchas Adiós. gracias. Profe, ¿el parcial va a ser virtual o presencial? Acá está el responsable, el irresponsable. No hice nada. Mauro, Mauro es el que va a hacer el parcial. Pregúntenle a él si quieren, tiene alguna duda. No, sí, Sí. más que nada es si iba a ser virtual o presencial. No, Estaban virtual. volviendo. Virtual, perfecto. Sí, sí, pasa que, mira, por más que lo hagamos presencial, no hay lugar, no hay lugar físico. Sí, no me imaginé si son 130. No, pues no está muy preparada la cosa. O sea, es un deseo que todos tenemos de volver a vernos y vernos las caras. Yo también verle la cara a usted, porque soy bueno semblanteando y jugando al truco también, entonces les veo la cara y ya sé quién me está mintiendo, pero por ahora vamos a tener que, terminaríamos virtual delante. Sí, no, porque en la de petróleo ya volvimos algunas, así, pero acá Sí. en seguro. No. Sí, ya sé, con el trepa no van a romper el virus seguro. No, la idea es que sea es un parcial con 4 ejercicios de múltiple opción. Creo que voy a cambiarla, van a ser secuenciales los ejercicios, digamos, no de libre navegación. No sé si conocen esa configuración. Sí. Son secuenciales, son 4 ejercicios y cada ejercicio, un poco la crítica que me hicieron y crítica que yo me hice también, digamos, del hecho de era muy blanco o negro el ejercicio. Entonces, dentro de cada ejercicio hay un montón de preguntas y cada preguntita, digamos, tiene puntaje. Entonces, va a haber un abanico más grande de notas. Y los Perfecto. que participaron en los controlcitos estos que hicimos, si le falta nota, se la agregamos. Excelente. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Asimismo, yo voy a estar en la facultad, digamos, voy a dar la clase en la facultad. El tema es que el aula que nos toca a nosotros, no sé, yo vine el lunes pasado y la verdad que la conectividad no era muy elegante. Ahora estoy en la oficina conectado con cables, ahí sí funciona bien, pero con el Wi-Fi es como que me das baja señal. No sé si podría dar una clase completa con Wi-Fi. Así que bueno, nada, nos vemos el viernes a las 5. Perfecto, profe, nos vamos. Bueno, Bueno, nos Marcelo. vemos. Dale, Mauro, estamos. Hasta luego, profe. Nos vemos. Está muy tranquila la facultad. Estoy yo y creo que... Como lo ves más o menos, entonces tranquilo, no pasa nada. Sí,
Sí, sí. El tema es que el aula 17 creo que se la dieron a Pablo Chávez, que tenía que tomar un Ah, parcial. sí, algo, bueno, y algo había comentado el José también, que había estado averiguando para las capacidades de los, y según los, ¿cómo es? A los aforos, daba medio como que quedábamos medio afuera nosotros para la Sí, sí, sí. Sí, sí, presencialidad. no, digamos, si seguimos dando así, no funciona. Sí, 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 así no, que, aparte, yo creo que estábamos cambiando de caballo en la mitad del río. no, No quedan está bien. tantas clases como para arriesgar. No, por eso, pero vamos tranquilos, sí. Ya no nos queda mucho. Dale. Bueno, nos estamos viendo, Bueno, Mauro. Marcelo, cualquier cosa, seguimos Dale, por WhatsApp. dale, dale, nos vemos. Chaucito. Chao, chao. Chao.